El domingo pasado estuvimos celebrando la Pascua de Resurrección, o sea, el paso de la muerte a la vida, donde nuestro Señor resucita y alienta con eso, con la resurrección, todas nuestras vidas, que están fundamentadas entonces en la vida. Entonces me dicen, hermano, usted va a predicar el domingo después de resurrección. Bueno, pues también vamos a predicar el domingo después de resurrección. O sea, que es precisamente donde empieza todo nuestro ministerio, todo nuestro andar, donde viene a nosotros el reto mismo de Dios en su Hijo Jesucristo para que nosotros seamos su pueblo, un pueblo al servicio del reino de Dios, donde Jesucristo es el Señor. Oh, Kyrios es el Señor. Entonces, digo, bueno, ¿qué nos dice la palabra? La palabra nos enseña algo allí en Proverbios. Y lo que se nos ocurre es eso, que en Proverbios aparece el título del mensaje, ¿no? La vida se apaga o se enciende. Aquí como que no hay vuelta de hoja. O crees en Jesucristo como el Señor para que tu vida realmente se encienda, se dinamice, tome fuerza, vaya adelante, tenga esperanza y tenga fortaleza de reino. O se apaga, se hunde. Y para nuestra reflexión existe una pregunta. ¿Cuál es entonces el verdadero interés para nosotros por la vida? ¿Cuál sería nuestro verdadero interés? ¿Por qué queremos vivir? ¿Por qué queremos estar en este mundo? ¿Por qué queremos ser parte de esta sociedad o de este país o de esta nación? Bueno, debemos pensar en ello, porque para mucha gente la vida se apaga como aquellas luces que iluminan un salón, un teatro. ¿Ustedes han entrado al teatro? Entramos al teatro para ir a ver una película y ¿qué pasa? Tenemos luces. ¿Y qué pasa con esas luces después? Esas luces se van apagando poquito a poco hasta que la sala queda oscurita. Como que para muchos la vida es así. Se les va apagando poco a poco hasta que quedan oscuros. Pero, y en eso cabría recordar aquí la palabra o el pensamiento de un filósofo ideológico, político y de todo, que era Federico Nietzsche. Federico Nietzsche, que muchas veces en sus escritos trató de matar a Dios, promover la muerte de Dios. Federico Nietzsche. Y en los que hayan estudiado filosofía no me dejarán mentir. Tan es así que en los Estados Unidos hubo una corriente sobre la muerte de Dios. ¿Se acuerda, hermano Gutiérrez? Usted que es de la época aquella, de aquellos tiempos, cuando en la teología se hablaba de la muerte de Dios. Y Federico Nietzsche, que intentó matar a Dios, él dice que se sentía morir al final de su vida. Al final de su carrera dice que él se sentía morir como una antorcha apagada, cansada, fatigada y saciada de sí mismo. Mira dónde llegó. Y en esa reflexión él mismo se preguntaba, ya mi vida es una antorcha que se apaga. Ya estoy cansado, estoy fatigado y estoy saciado de mí mismo.
es para mí un triste final que no tiene esperanza, como para aquellos que la vida, al contrario, sí se enciende, sí nace y no se apaga. Pero hay personas que no tienen esperanza y no tienen interés por la vida, y para ellos la vida nace y se apaga, y no dan nada en este mundo, y no hacen nada por sí mismos, no se alimentan de sí mismos, no pueden hacer nada, y solo es como quien dice un soplo y al final se muere. Qué triste una vida de esa forma. Nací y voy a morir y adiós. ¿Qué nos propone la palabra del Señor? La palabra del Señor nos hace una propuesta, y es que Jesucristo es esa luz para nosotros. No es como la luz del teatro, que se apaga, sino una luz que se enciende. ¿Y para qué se enciende la luz de Jesucristo en nosotros? Para la vida, hermano. Es para la vida. Tomen la lección de esa forma. La luz se enciende en nosotros, en Jesucristo, pero es para vida. No lo tiremos por la borda, hermano. No desperdiciemos la vida entonces. Tomémosla como ese gran regalo del Señor en Jesucristo, pero para vida, para llevar esperanza. Y la palabra del Señor nos enseña que en Jesucristo está la luz, y en Él tenemos una luz que siempre va en crecimiento, en creciendo, como se dice, y se enciende como una luz de la aurora y va en aumento hasta que el día sea perfecto. Eso es lo que nos dice Proverbios, y esa es la forma como Proverbios en el capítulo 4, Proverbios 4, en Proverbios 4 precisamente, sí, es donde se nos habla precisamente de este pasaje donde el versículo 18 nos dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, es interesante cómo el Señor nos alimenta y nos pide que caminemos. El justo es como la luz de la aurora. ¿Ustedes se han preguntado si son realmente justos como la luz de la aurora? ¿Hemos llegado a ese nivel o todavía nos falta mucha carrera por delante? La palabra del Señor es para reflexión, pero una reflexión que nos alimente. ¿A qué? Al crecimiento, no a estancarnos, no a llorar, no a decir, ay, que todo está gris, ay, que todo está nublado, ay, que todo es sombra, ay, que todo es muerte. No, hombre, déjese de tantos quejidos, hermano. Llénese de esperanza en el Señor Jesucristo y viva como antorcha de luz en este mundo. Y es allí donde tenemos que levantarnos y sacudirnos. ¿Hasta cuándo tanto lamento? ¿Hasta cuándo tanto lloriqueo? Cuando el Señor ha resucitado y nos está alimentando y diciendo, camina hacia la luz en esperanza. Eso es todo, hermano. No tenemos que morir, tenemos que vivir. Y vivimos como hijos de la aurora, mirando hacia el futuro, Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Y cuándo amanece la aurora? En lo más fresco del amanecer. Es fresca la mañanita,
cuando nos levantamos y vemos la aurora. ¿Qué figura más hermosa usó el escritor aquí? Usó la aurora para decirlo. Llegaron los tiempos frescos, los tiempos de un nuevo amanecer, los tiempos de un nuevo día de luz, los tiempos de una nueva esperanza, y que va en aumento hasta que el día es perfecto, perfecto en el Señor. No tenemos por qué temer. Mire, así como en la historia han existido escritores malos, ¿verdad?, que hablan todo lo contrario, que hablan de la muerte, la desesperanza, el poco vivir, el poco convivir. También han existido otros escritores muy buenos, como Víctor Hugo, en el siglo XIX. Víctor Hugo decía, y me llama mucho la atención porque estamos hablando de un Víctor Hugo a la edad de 80 años, 5 años menor que usted mismo. No, ya la vendí. A los 80 años Víctor Hugo dice, y no quiero dañar el texto, decía lo siguiente: siento la vida futura en mí mismo. Siento la vida futura en mí mismo. No dice descansa ya o en el otro, en aquel. No. En mí mismo siento la vida futura. Soy como el bosque que ha sido cortado muchas veces, que ha sido podado muchas veces. Y los nuevos brotes de ese bosque tienen más vida que nunca. A los 80 años, escribiendo así, toda una gran experiencia. Tienen más vida que nunca. Y siento que me elevo hacia el cielo. Siento que me elevo hacia el cielo. Y la luz del sol está sobre mi cabeza. Y la tierra me da su savia generosa. Pero el cielo me ilumina con sus mundos desconocidos. El hombre no se llenó de fatiga, ni se desanimó, ni que no, es que ya yo estoy viejito, tengo 80 años, si no me ponen el barandal no subo. Al contrario, él estaba listo para subir sin barandal. O sea, yo lo que quisiera, hermanos, es que nos metamos en la figura ya ahora digo del compañero Víctor Hugo, del escritor, del poeta. Porque en verdad, hermanos, si nosotros no lo tomamos así, no estamos haciendo nada de la vida. Y el otro Víctor Hugo de acá de Agua Dulce decía en un pie de décima: despierta en la aurora, camina al atardecer, mira tu acontecer con fe a la nueva hora, que es esperanzadora, para un nuevo caminar por sendas que animar, donde Cristo ya caminó, al maligno Él dominó, para un nuevo despertar. Yo creo que es allí donde está el secreto de este asunto, donde hay un nuevo despertar, pero en Cristo, y la aurora nuestra entonces se ilumina hacia el futuro, con esperanza, con vida, con fuerza, con energía. Recuerde que Jesús mismo habló de los pámpanos para llevar fruto, y acá también es cierto. En nosotros tiene que haber constante poda para fortalecer nuestra visión en el Espíritu del Señor.
No podemos ahogarnos. Se dice que, otra ilustración por allí, se dice de un astrónomo que ya estaba moribundo y toda su vida fue de buen testimonio, y ese astrónomo vivía muy cerca de Dios. Y ahora dice que ese astrónomo estaba ciego y se acercaba el momento de su muerte. Ya, pero no tenía miedo, no se sentía temeroso de nada. Y un amigo que le conocía muy bien dice que fue allá a visitarle para estar con él, porque él sabía que ese astrónomo tenía una gran fe en Dios, y se le acercó y le preguntó: ¿se entrega usted a lo desconocido? ¿Qué significa esto? ¿Tienes miedo? Y el astrónomo sonrió al instante y movió su cabeza diciendo: negativo, y respondió lo siguiente: quien ha visto las estrellas no puede tenerle miedo a la noche. Quien ha visto las estrellas no puede tenerle miedo a la noche. No podía tenerle miedo a la noche porque sabía que el espacio infinito estaba lleno, estaba iluminado por miradas de astros de luz inmarcesibles, astros de luz bien pura, que para él, cristiano, eso no se apaga, sino al contrario, la vida se enciende, se inspira, se levanta. Es allí, ¿se acuerdan cuando hablamos a veces que de la debilidad también viene nuestra fortaleza? Y sobre esa debilidad nos inspiramos y nos instamos para levantarnos y seguir adelante. Hay una luz que nos llega muchas veces, y ahí donde el domingo que yo prediqué aquí les hablaba de lo que era el espejismo, que no cayéramos en ese espejismo de ver cosas que no son reales, que al final es un espejismo, ¿ve? Y entonces a veces hay luces que a través del prisma multicolor, de las apariencias, diría yo, de cosas transitorias de este mundo, y queremos estar mirando allí. El cristiano tiene más bien que crecer, y va creciendo hasta que irrumpe el día que es perfecto. Ahí llega, hasta ese día llega que es perfecto. Y bueno, la luz es la presencia misma de Cristo, que nos llama para que entonces nos encontremos con Él, como cara a cara, como dirían algunos, face to face, cara a cara. Y así es como nos quiere ver. Y creo que tenemos hasta un himno que habla de cara a cara con el Señor. Cara a cara espero verlo. Ahí está. Willy, ahí yo no me meto, ahí el hombre especialista es Willy, y es verdad. Espero verle. Óigase bien, cara a cara espero verle, hasta que el día es perfecto. De ahí llega la bendición. Y el Señor nos levanta. Y el Señor nos bendice. Y estamos todos entonces contentos, alegres. Claro, vendrá tristeza, porque en un momento, hombre, el hermano Willy, buena gente, tanto que yo lo quería, tuvimos experiencias aquí, experiencias allá, y bailamos todo ese tema, ¿verdad? Y lo movemos para allá, y lo movemos para acá, y todo ahí
pero sabemos que Él está con el Señor. La persona está con el Señor. El cristiano está con el Señor. El cristiano está siendo bendecido porque llegó el día perfecto en que Dios lo llama a su morada. Esa es a veces, no sé, decimos, yo creo que a veces es un decir también, me es difícil ir allá y consolar. Claro que es difícil, no es fácil, pero cuando estamos viendo el tema a fondo, estamos viendo que es una consolación de alegría, de gozo, de bendición, porque estamos hablando de la resurrección gloriosa de Cristo en nuestros corazones. Y eso es lo que nos llena entonces y nos mueve a seguir hacia adelante. O sea, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. A ese Dios le decimos de corazón: Señor, tú nos has sido refugio en generación, de generación en generación. Y a ese Dios le rendimos nuestro culto y toda nuestra adoración cuando todas las demás cosas hayan pasado. Nuestro Padre permanece para bendición nuestra, incluso para la consolación, dándonos esperanza. Se cuenta una leyenda, oiga, alguien mencionó aquí en antes la palabra de Dios, ¿verdad? El mensaje de la palabra de Dios. Pero se cuenta una leyenda, la palabra leyenda, y saben bien lo que quiero decir con leyenda. Se cuenta una leyenda de los judíos, que cuando Abraham emprendió su jornada hacia la tierra prometida, es una leyenda entre los judíos, entre el pueblo judío, que conocía bien lo que era la jornada de Abraham hacia la tierra prometida. Dice que Abraham elevó su mirada al cielo, hacia las estrellas. Fue lo primero que hizo, y dijo entonces: adoraré las estrellas. Pero las estrellas desaparecieron. Entonces, ¿quién vas a adorar? Corrió, vamos para la tierra, voy a adorar a las estrellas. Llamó y vio, y después las estrellas se fueron. Y dice que poco después observó las constelaciones y dijo: adoraré las constelaciones, y las constelaciones desaparecieron también. Y luego dice que Abraham contempló la luna y que se encontraba también en el firmamento, y dijo: bueno, voy a adorar la luna. Pero poco después la luna también desapareció. Luego vio el sol hundirse en su ocaso, y dice que Abraham se sintió desalentado, y entonces se preguntó: ¿qué es aquello que permanece entonces para siempre? ¿Qué es lo que permanece para siempre? Y dice que una voz le respondió de las alturas y le dijo: solo Dios permanece para siempre, y a Él solo adorarás. Y dice que el patriarca cayó postrado y adoró a Dios. Es una leyenda, pero la traigo a colación porque tiene sentido. Porque muchas veces buscamos en las cosas superfluas de este mundo poderes que no hay. Solo el poder está en el Señor. Solo ante Él tenemos que caer postrados, y solo a Él tenemos que adorar, y en Él vendrá la bendición. Y así fue como el pueblo de Israel
bajo la guía de este gran patriarca, fue bendecido, porque desarrolló una gran fe en el Dios eterno. Y Dios es el que promete ayudarnos, es el que promete fortalecernos, aunque nuestros pasos y nuestras vidas anden en el valle, dice, de sombra y de muerte. Podemos estar ahí metidos, pero Dios está con nosotros, porque ahí descansa nuestra fe y nuestra seguridad. ¿Por qué sucede lo que suceda? Puede pasar lo que venga, Él permanece para siempre. Le contaba yo a Mica esta mañana en el camino, cuando veníamos para acá, y se los voy a contar a ustedes. Consuelo y yo realizamos un viaje a México y decidimos irnos por tierra en un Volkswagen que yo tenía, y Miguel en ese entonces tenía apenas 3 años de edad. Vámonos para México. Nos fuimos para México por tierra, partimos de la casa, salimos, pasamos todo Centroamérica y ya estábamos en el último país, Guatemala. Decidimos parar en Guatemala y dormir allí en un hotel y muy temprano salir de Guatemala. Bueno, ese día nos levantamos tempranito de madrugada, 4 de la mañana, ya íbamos para México, y más que la mexicanita estaba apurada a llegar a su pueblo. Le picaban los pies por llegar ligero. Dice, sí, vamos. Y nos arreglamos tempranito, cogimos el carro, salimos como en un sótano abajo, estaba el carro estacionado, ahí salimos y nos vamos para México. Y cuando ya, en plena aurora, y íbamos saliendo, cuando de repente veo polvorín por todos lados, y vamos saliendo y miramos, cuando vemos hacia atrás, me acordé de Lot, ¿te acuerdas cuando salió? Y miramos para atrás y vemos cómo la ciudad se va derrumbando en el terremoto, y ahí ese hotel cayó, ese sótano fue sepultado y ya no habíamos salido. Y ya estábamos hacia afuera y les voy contando a mí, mira lo que el Señor ha hecho con nosotros. Algo el Señor ha querido siempre de nosotros. Nos ha guardado de tantos peligros, de tantas amenazas. Yo he estado en fuegos cruzados de ametralladoras con las guerrillas y las cosas en mi juventud, y el Señor me guardó de todo. Y aquí estoy, reinando. ¿Por el poder de quién? Mío no, del Señor. Algo quería de nuestras vidas, algo estaba demandando el Señor de nuestras vidas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice la palabra, no temeré. Y es así, hermano. Tengamos esa fuerza, alimentemos nuestros corazones de las cosas positivas, de las cosas que nos inspiran a seguir adelante, que vienen a fortalecer nuestros corazones, que dice, mira, camina en tu aurora hasta que el día sea perfecto. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo en tu corazón, que es el que nos sostiene, nos guarda y nos bendice para siempre. Él no es Dios de ratito, ni de momentito, Él es Dios eterno. Postremos nuestros pies en tierra, postremos nuestros corazones y Él nos va a bendecir. No hay nada de qué temer. No hablemos nada de oscuridad, hablemos de luz, hablemos de fortaleza, hablemos de inspiración en el Señor. No, que dolorcito del estómago, deje eso, siga adelante, el Señor le va a ayudar. El Señor le va a fortalecer. Dolorcito de cabeza, deja el dolorcito. Ir adelante, que el Señor lo que quiere es vernos al final cara a cara, como verdaderos hijos de luz y de testimonio para otros también y las futuras generaciones. Mire los textos que yo le he leído. Le leí uno de Nietzsche, le leí uno de Víctor Hugo, le leí uno de un astrónomo. ¿Y cuál es nuestro texto para leer en el futuro?
¿Qué pastor se va a parar aquí y dice, voy a leer este texto, este pensamiento del hermano fulano, que en vida dijo esto? ¿Qué hemos dejado? ¿Qué estamos dejando como testimonio? Eso es lo que tenemos que cuestionarnos, para cuando llegue el día perfecto, tengamos el valor, la valentía, con columna vertebral, de saludar a nuestro Señor cara a cara. Que no nos tiemble nada, por lo contrario, nos sintamos que somos firmes en Él y bendecidos en Él. Dios bendiga a su iglesia de la Boca. Hermanos, tenemos que seguir creciendo, seguir en aumento. No dejemos que nuestra vida se apague como las luces de los teatros para volvernos oscuridad. No, Señor, somos hijos de luz. Que la luz se encienda en nosotros como antorcha de bendición para todas nuestras comunidades. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén.